Y en tercer, y en tercer lugar, damos acceso a capital inteligente, porque además de dar este acceso a financiamiento, va acompañado de networking y de un mejor entendimiento del mercado para los emprendedores y emprendedoras, a fin de que puedan potenciar de mejor manera sus emprendimientos. Esa es la parte de financiamiento vía capital. La segunda acción que realizamos son acciones de vinculación. Hemos estado construyendo redes con distintas instituciones aliadas para poder acercar tanto a emprendimientos sociales con fondos de inversión, con aceleradoras, con distintas instancias que se dedican a capacitar. Aquí quisiera nada más mencionar dos ejemplos. El año pasado con el propio Make Sense, con Google, participamos en el Innovatón, a través del cual se compartieron prácticas para fortalecer emprendimientos sociales con una visión innovadora y de impacto colectivo, trabajando en la reducción de brecha de género en México. Y este año, en mayo, participamos con una organización que se llama Startup Olé, que es española, en el tercer Roadshow de Latinoamérica. En este Roadshow lo que hicimos fue, entre otras actividades, competiciones de pitch de empresas que estaban buscando financiamiento, vinculamos a empresas con fondos de inversión y también participamos y creamos mesas redondas y presentaciones que tienen que ver con el tema de empresas sociales. Y el tercer apartado que quería compartirles es el de la propuesta de ley que estamos trabajando para crear la figura legal en México. ¿Por qué creemos que esto es importante? Por 4 puntos principalmente. Por un lado, al no existir la figura de las empresas sociales en México, estamos orillando a distintos emprendimientos a las bicefalias. ¿A qué me refiero con eso? A que una empresa social necesita a la par estar constituyendo una fundación o una asociación civil para poder conseguir sus fines sociales a la par de esos fines lucrativos. Tan solo un ejemplo de lo que estoy dando lo vemos en el primer censo de empresas sociales que emitió Disruptivo TV el año pasado. De todo el universo de empresas sociales que ellos detectaron, un poquito más de 300 empresas, alrededor del 30% reportaron tener estas bicefalias o reportaron tener que estar trabajando en estas dos vías. Por un lado con una empresa mercantil y por otro lado con una institución civil. No hay fuentes de financiamiento para este tipo de negocios que realmente se dedican a tener un impacto. Lamentablemente todavía quienes se dedican a fondear empresas valoran más la rentabilidad que la vocación de impacto, y eso es lo que queremos revertir con las empresas sociales. No existe una instancia reguladora que pueda vigilar el buen uso del sello de empresa social. Ya cualquier empresa puede decir que es una empresa social por tener algún impacto y no necesariamente estaría cumpliendo con las características de lo que consideramos es una empresa social y que mencioné anteriormente. Y finalmente, creemos que también falta impulsar mucho la cultura del emprendimiento social en las universidades. Todavía hay un paradigma económico tradicional donde se privilegia el estar buscando simplemente las ganancias económicas y no beneficio, impacto o un impacto social y ambiental. Y todo esto lo estamos intentando hacer de la mano con distintas instancias con las que hemos tenido conversaciones, con Impact Hub, la Asociación de Emprendedores de México, la SEM, Sistema B, con la propia Lila Hogan Lovells hemos tenido algunas conversaciones pues, para ir teniendo la retroalimentación, ir teniendo los distintos puntos de vista de actores del ecosistema y poder diseñar una iniciativa que pueda cumplir con lo que se requeriría en esta materia. Entonces yo hasta ahí lo dejaría para poder dar tiempo a María, a Lila, y mucho gusto, estaré pendiente de las preguntas que pudiera haber. Muchísimas gracias, Isaías, por compartirnos lo que está haciendo justo la Secretaría de Economía en sus diferentes entes y en sus diferentes departamentos. Me gustaría que justo ahora continuáramos con Lila, quien nos acompaña desde Hogan Lovells, y que nos contaras un poquito, Lila, acerca de cuáles son los desafíos que enfrentan los emprendedores, las emprendedoras legalmente en México. Sí, claro, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Isaías, un placer otra vez compartir foro contigo. La verdad es que Isaías ya lo ha dicho muy bien, lo que estás a la Secretaría de Economía creo que es histórico, entonces nos encontramos en un muy buen momento.
Decirles yo, mi ponencia, pues la quiero pasar, o este conversatorio, decirles que las empresas sociales, y como comúnmente las conocemos en México, no son una figura legalmente reconocida, ¿no? Que eso es lo que explicaba Isaías bien. No cuentan tampoco con estos estímulos públicos o apoyos gubernamentales que aun y cuando realizan este importantísimo triple impacto que debe ser apoyado por la sostenibilidad en México, no lo tienen, ¿no? Entonces, desde ahí partiendo, que esto pues ya nos queda claro a todos, pues los emprendedores sociales, por lo tanto, adoptan modelos híbridos que combinan figuras legales mercantiles y civiles sin fines de lucro para poder captar ese capital tanto filantrópico como de inversionistas. Los negocios sociales pueden empezar ya sea como estas entidades sin fines de lucro, pudiendo buscar la opción de que sean donatarias autorizadas para que puedan emitir recibos deducibles si es que su objeto social se alinea de alguna forma a lo que busca la empresa social. Pero, sin embargo, las entidades sin fines de lucro, dadas las crisis económicas, sociales, la reciente reforma fiscal que limita la forma de obtener ingresos y debido a la reducción de las aportaciones a través de los donativos individuales o de la iniciativa privada, e incluso les puedo decir que la falta de apoyo gubernamental es otra vez, se han visto obligadas a reinvertirse también. Las propias donatarias están reinvertiendo y buscan nuevas formas de financiamiento para continuar sus operaciones de impacto social o ambiental. Otra vez vemos que simplemente empiezan como figuras legales de naturaleza mercantil, dándose cuenta que posiblemente pueden generar estos modelos híbridos y tener dos figuras legales ahí, ¿no? También podemos encontrar un espectro muy variado de formatos de operación. Les puedo decir que va desde estas entidades sin fines de lucro a crear estas empresas paralelas, como lo estamos viendo, pero enfocadas a generar ingresos, a apoyar la operación de las primeras, ¿no? Hasta empresas sin fines de lucro que han surgido con la mera finalidad de generar ingresos, impacto social y ambiental, como lo son las empresas sociales. Aquí está de esos desafíos de los que ya estaba hablando Isaías también. Y luego existen, aparte, otras figuras legales que consideramos que son súper complejas y muy restrictivas para la mayoría de los modelos de triple impacto, como son las cooperativas, las organizaciones contempladas en la Ley de Economía Social y Solidaria y las sociedades de solidaridad social, perdón. En mi experiencia, y dado que el año pasado tuve la fortuna de participar como redactora e investigadora de un estudio que hicimos para la Secretaría Iberoamericana del PNUD, que se llamaba Las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica, y este informe jurisdiccional es relativo a México, pues tuvimos la oportunidad de analizar al sector, ¿no? Les recomiendo luego que lo descarguen y lo bajen, se los voy a compartir para que lo puedan tener. Y en mi experiencia como directora pro bono y dando asesoría legal a emprendedores sociales desde hace más de 10 años, enfrentamos una dificilísima tarea en elegir el tipo societario que necesitan los emprendedores para constituirse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hablamos de las diferentes formas, los estrictamente mercantiles, que dejan afuera el importante elemento de crear un impacto social y ambiental y buscar solamente la rentabilidad financiera. Luego está la asociación civil o la sociedad civil, que son muy importantes para la filantropía, la asistencia social, la protección del medio ambiente y buscar la deducibilidad del impuesto sobre la renta para recibir donativos deducibles. Sin embargo, excluyen todas las actividades económicas y lucrativas, ¿no? Y por lo tanto, pues no es rentable tampoco. Las sociedades cooperativas, como ya lo mencioné, cuentan como un régimen de verdad muy interesante y ojalá hubiera una reforma pronto a esa legislación, pero tiene múltiples restricciones actualmente por su naturaleza. Entonces es incompatible también con el concepto de la empresa social. Y tenemos la otra, que es la sociedad de solidaridad social. Entonces, figuras legales tenemos miles. Esta última tiene un estricto régimen. Les puedo decir que descarta un abanico de actividades y perfiles de personas, ¿no? Es muy interesante, pareciera que atiende esta problemática social que necesitan o ambiental de una forma colaborativa, perdón. Sin embargo, tiene limitaciones operativas, ¿no? Como el impedimento, por ejemplo, de contratación de empleados, su participación de capital, restringe igualmente la forma de atender el emprendimiento social. Entonces, esto pues sí, existe una deuda pendiente de parte del Estado para el sector, ¿no? Y aquí esta propuesta de Isaías pues viene
un poco a tratar de reconocerlo. El Estado, como dijimos, debe dar este reconocimiento a los negocios sociales porque es urgente para que pueda entender qué motiva a los emprendedores y entonces cuando tú ya estás reconocido, ya se pueden impulsar políticas públicas que puedan hacer que sean efectivas para impulsar este nuevo camino para el sector. Nos encontramos, la verdad, en este momento histórico que pareciera que hay esta intención, la verdad, que sí, que trae Isaías en regular y transitar a una economía de triple impacto, ¿no? Esta iniciativa, si bien lo que propone es regular una modalidad legal de tipo societario como empresa social dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como bien lo decía Isaías. Sin embargo, obviamente que la propuesta que se presenta es muy interesante y se puede ver como un primer paso para reconocimiento del sector con unos retos que podemos ir manejando, ¿no? Creemos que también se debe de revisar, por ejemplo, lo que está pasando en Latinoamérica, que son las leyes de beneficio y interés colectivo, que es un modelo que quizá merita una reflexión política o quizá una norma oficial en México para que este modelo legal que se contemple, pues brinde esta certeza jurídica que necesitamos y visibilidad del sector que es urgente, que se establezcan las condiciones con estándares muy claros para que puedan llevar a cabo su misión social y ambiental y sean rentables financieramente, que este es el tema, ¿no? Y así eliminar toda la ambigüedad que hace los modelos híbridos que actualmente tienen, ¿no? También hay que impulsar estas condiciones de financiamiento de fondos de inversión para proyectos de tipo impacto, de triple impacto, para beneficios, por ejemplo, para acceso a la compra pública sostenible, para visibilizar y comprender la independencia que necesita la filantropía de estos nuevos modelos del negocio, que son totalmente distintos. Hay que impulsar beneficios fiscales, tener muy claros cuáles son los objetivos que llevan a cabo estos modelos de negocio y, como bien decían, medir el impacto social ambiental, cuál es efectivamente ese impacto que están generando. Necesitamos, como bien decía Isaías, una instancia pública que regule, buscando que no haya una sobreregulación del sector ni demasiada intervención del Estado, porque eso es vital, ¿no? Lo vemos con las donatarias autorizadas y hay demasiada intervención para la política pública. En resumidas cuentas, pues nos vemos que los desafíos encontramos en la necesidad de constituir una asociación o sociedad civil donataria y paralelamente un vehículo mercantil para prestar servicios, producir bienes, creando ineficiencias y riesgos fiscales. Al no ser un modelo legalmente reconocido, no contamos con estos estímulos públicos o apoyos gubernamentales que realizan este importantísimo triple impacto para México y para la sostenibilidad del mundo. No hay una definición muy clara de los negocios sociales más que, por ejemplo, lo que definen organizaciones como Make Sense, Shokai, entre otros, y no existe esta certeza sobre el impacto social y ambiental que en verdad se genera, salvo aquellos, como bien decíamos, que optaban por medirlo a través de otros certificadores. Y acuérdense que lo que no se reconoce no puede medirse. Entonces, este punto es verdaderamente importante. Ya vemos los desafíos que tenemos con la COP26 y resulta más interesante. Y por último, la reciente reforma fiscal endurece la legislación para las donatarias autorizadas y para la participación de los modelos híbridos. Entonces, yo aquí también termino mi intervención esperando que haya sido clara y no muy complicada. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Lila. Y ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat, pero vamos a dejarlas ahí un poquito pendientes para un momento más adelante que vamos a abrir ya un espacio de preguntas y respuestas con los ponentes. Pero muchísimas gracias, Lila, por compartirnos. Y para mejorar justo la experiencia que estamos teniendo de este conversatorio, me gustaría que todos los participantes puedan poner su vista en vista hablante, no en vista galería, para que puedan ahí tener el enfoque de los ponentes que están compartiendo en este momento. Muchísimas gracias, Lila. Y con eso vamos a pasar a platicar ahora con María Sánchez, quien desde S&P Global nos va a estar compartiendo qué son los criterios ESG y cuál es la importancia de integrarlos en los emprendimientos para promover la inversión. Así que María, el espacio es tuyo, compártenos por acá. Muchísimas gracias, gracias por la invitación al foro, me encanta poder estar
Lilia y con Isaías, porque, bueno, tocar estos temas es muy importante y desde el punto de vista del emprendimiento. Nosotros vamos a entrar ya de una vez en materia con qué significan las siglas ESG, que es Environmental, Social and Governance. En español también pueden encontrar referencias como ASG. Y bueno, en el aspecto ambiental se engloban temas como el cambio climático, agotamiento de recursos, desperdicio, contaminación, deforestación. En el tema social se engloban temas como derechos humanos, condiciones laborales, relaciones con los empleados, empleo de menores, otras cosas que se llaman como actual slavery. Y bueno, en la parte de governance, gobierno corporativo, se tocan temas como sobornos, corrupción, diversidad en los consejos de administración, estrategia fiscal, pago de ejecutivos, entre otros, ¿no? Y bueno, hace ya algún tiempo, estos aspectos ESG eran elementos que solamente estaban enfocados en un nicho pequeño de inversionistas responsables, ¿no? Con el tiempo, estas consideraciones de ESG se han vuelto un elemento integral en la gestión de portafolios. Además de que ya hay mayor interés, también hay mejor calidad y todo este liderazgo se ha estado llevando en Europa. Sin embargo, pues ha cobrado esto interés a nivel global, y en México ya ha habido también iniciativas de cómo incorporar algunas la estrategia ESG dentro de los portafolios de inversión. Por ejemplo, los fondos de pensiones ya tienen este requerimiento, ¿no? De dentro de su proceso tener en consideración algunos de los temas ESG. Ahora, ¿por qué es importante para las empresas incorporar estos componentes en la toma de decisiones? Pues lo voy a dividir en tres. Primero sería como la mitigación de riesgos y la generación de eficiencias. Y el tercero, pues el acceso a evitar multas, podrías evitar huelgas, demandas, la imposibilidad de trabajar por el cierre de plantas en el caso de que fueras productor. Y bueno, en este enfoque de riesgos y un poquito más específico sobre la parte climática, quisiera mencionar, por ejemplo, algunas de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima del G20, que también se conoce como TCFD. Y bueno, ellos recomiendan que los riesgos y las oportunidades se dividan los riesgos en dos, ¿no? El riesgo de transición y riesgo físico. Entonces, en el riesgo de transición entran cosas como, por ejemplo, cambios en política, como por ejemplo el aumento de precios del carbono, que deje de haber subsidios. También entra el riesgo reputacional. Por ejemplo, el veganismo es un buen ejemplo del cambio en la demanda, cómo es su comportamiento con cómo era en el pasado. Otro ejemplo podría ser, no sé, si eras productor de bolsas de plástico y surtías a los supermercados y de pronto llega alguna ley que pudiera impedir o disminuir como la atracción hacia ese producto, eso sería un riesgo de transición, ¿no? Cómo va cambiando la demanda o cómo van cambiando las condiciones políticas y que pueden generar pérdidas a tu propio negocio. La parte de riesgo físico se podría dividir en dos partes, el riesgo agudo y riesgos crónicos. El agudo, por ejemplo, está impulsado por eventos muy específicos como, no sé, incendios forestales en Australia, y los crónicos es lento y gradual, como por ejemplo el nivel del mar, ¿no? Cómo va cambiando. Y bueno, existe una interacción entre estos dos riesgos, ¿no? Porque si de pronto el mundo se descarboniza, vamos a ver un poco más de riesgo de transición. Y si si el mundo no se descarboniza, pues veremos significativamente mayor riesgo físico. Y bueno, este grupo de trabajo, el TCFD, también habla de algunas oportunidades, por ejemplo, oportunidades en energía verde, que es lo que se necesitaría crecer si es que el mundo va a estar en transición. Ahora, el segundo punto, yendo después de la mitigación de riesgos, es la generación de eficiencias, ¿no? Entonces, en la generación de eficiencias se pueden ver la reducción de costos, mejorar productividad, conservar los recursos. Y bueno, hay un estudio conducido por McKinsey en donde se encontró que la eficiencia en el uso de recursos puede impactar hasta 60% en las utilidades operativas de una empresa. Y bueno, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Unilever en el 2008 tenía un programa de eficiencia ecológica en el que ha ahorrado, que eran como 122 millones de euros, solamente por eficientar el uso de agua en sus diferentes fábricas.
y, no sé, eran 223 millones de euros usando menos material en la producción y produciendo menos desperdicio, ¿no? Ahora, en la parte social también podríamos platicar de algunos otros ejemplos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que según la Comisión de Negocios de Desarrollo Sostenible, colocar estos objetivos dentro del centro de la estrategia de la empresa, independientemente de cuál sea su giro, podría generar, en el mundo, como 12 billones de dólares y 380 millones de puestos de trabajo para el 2030, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo podrían generarse beneficios y eficiencias, ¿no? El tercer punto es el acceso al mejor financiamiento, porque como decía anteriormente, los inversionistas e instituciones financieras cada vez están más interesados en estos temas y en algunos casos también están ya obligados a considerar los criterios ESG en su proceso de inversión para la toma de decisiones, y todo esto impacta la demanda. Nosotros en S&P Global hemos visto gran demanda por parte de los clientes en diferentes divisiones, ¿no? Tenemos la parte de Sustainable One, en donde se hace un montón de research y proveeduría de datos sustentables. Los índices, que es la división en donde yo estoy, vemos índices ESG, climáticos, temáticos, cada vez con mucho más demanda alrededor de todo el mundo, ¿no? En ratings también hemos visto mayor solicitud de evaluaciones y opiniones ESG, en Platts más análisis enfocados sobre energía, en fin, por todas partes hay diferentes puntos de cómo se puede abordar estos temas. Ahora, si bien hay muchas formas en las que los factores ESG pueden impactar a una compañía, es relevante identificar qué temas tienen materialidad financiera para cada sector, industria o grupo industrial. Este es uno de los desafíos como más activos, y pues cada compañía tiene, bueno, además de las diferencias sustanciales por sectores, enfrentan diferentes circunstancias en su modelo de negocio, la cadena de suministros, pues, etcétera, ¿no? Lo bueno es que, bueno, ahora ya hay grupos y empresas con más experiencia. En el caso de Sustainable One, tenemos la parte del CSA que lleva 20 años haciéndose, que ayudan justamente a recaudar toda esta información por medio de cuestionarios, y también existe la tecnología que nos puede ayudar a guiar a las empresas en esa tarea, ¿no? En las últimas conversaciones que hemos tenido con clientes, nos han platicado que la evaluación de sustentabilidad corporativa, que es el CSA, les ha ayudado a encontrar valor en este proceso de participación, ¿no? Tanto como guía como un benchmark. Y ahora, pues ya sea una institución financiera, el gobierno, incluso una empresa, pues hay una serie de pasos que se tienen que tomar para ayudar a acelerar la transición hacia un futuro sostenible, ¿no? Y bueno, para poder echar mano de los beneficios que mencionamos anteriormente. Entonces, primero, pues hay que establecer una base, hay que comprender bien desde el principio cuáles son los factores en los que nos vamos a fijar para poder medir cuáles van a ser pues los cambios al incorporar estos criterios, porque como decía Lilia, los KPI son muy importantes para poder mostrar y tomar decisiones, ¿no? Hay que utilizar también un análisis de escenarios, idealmente escenarios prospectivos, ¿no? Que consideren cuál sería el impacto de los riesgos y las oportunidades de sostenibilidad dentro de la planeación estratégica. Es muy importante que desde los líderes de las empresas haya este interés para que se pueda ir permeando por toda la organización, ¿no? Y que las medidas se puedan tomar en conjunto, pues con los comités de riesgos, no sé, a nivel integral, ¿no? El tercer punto es identificar las oportunidades, y bueno, para esto hay que, pues, evaluar cuál es tu línea de negocios, y si está o no ya alineada con los objetivos sociales globales, como los que mencionamos de Naciones Unidas, y bueno, establecer los objetivos sólidos de donde tengamos algunos gaps, ¿no? Y después de todo esto es importantísimo poder informar y mantener la comunicación, la participación de este desempeño de ESG con las partes interesadas relevantes, ¿no? Que serían pues,
los proveedores, los clientes, los mismos empleados, y todo esto para generar todavía más engagement, ¿no? Más compromiso. Y bueno, pues aunque el esfuerzo inicial parezca mayor, pienso que es mejor hacerlo desde el principio, desde que se está emprendiendo, e incorporarlo dentro de la cultura pues, de la empresa, que corregir después, ¿no? Que puede ser un poco más costoso. Perfecto. Muchísimas gracias, María, por compartirnos esa increíble visión que tienen desde S&P en temas de emprendimiento social. Me gustaría que justo ahora diéramos la palabra a nuestro último ponente de este foro, a Diego Reyeros, justo que nos estará compartiendo un poquito acerca de qué aprendizajes hemos tenido después de 10 años de impulsar el ecosistema de emprendimiento socioambiental mexicano. Y con esto vamos a dar cierre a este foro de Redefiniendo el Emprendimiento Social y muchísimas gracias a todos por participar. Así que Diego, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Brent. Gracias, Lila, Isaías y María por todos estos insights que nos comparten, que son súper importantes. Y creo que todas las personas que están aquí y que quieren estar aquí, claramente tenemos unas que sí y unas que no, y bueno, las que no, pues para afuera. Una disculpa ahí para todos estos temas, pero bueno, aquí estamos para construir en el SenseCamp. Quiero cerrar muy brevemente y a ver si podemos tener espacio para alguna preguntita si nos da tiempo, y voy a ser muy breve con mi intervención, pero quiero sumar un poquito a visión que nos está dejando Lila, Isaías y María en cuanto a la medición del impacto y los estándares que podemos tener para medir este impacto y estos procesos que tenemos en nuestras organizaciones, el lado de podernos solidificar y hacer menos ambiguos en temas de los temas legales, y también en este elemento de poder pues, estandarizar a nivel nacional cómo estamos haciendo ese tema del emprendimiento social, que se ha vuelto un concepto pues, que cada quien puede utilizar, y realmente es muy fácil decir, yo soy emprendedor social, yo soy emprendedora social, ¿no? Pero no tenemos una estandarización real de esto que se vuelve muy importante y lo hemos visto en muchos países, ¿no? Y quiero compartirles nada más algunas cositas rápidas. El primero es que hay el Instituto del Fracaso ya hace algunos años desarrolló una investigación de por qué fracasan los emprendimientos en México, y les quiero compartir eso porque a mí me llama mucho la atención, pero no solamente eso, sino que nosotros desde Make Sense, con la experiencia que tenemos desarrollando estos programas de impulso y de apoyo a emprendimientos, hemos visto que si nos enfocamos en estos elementos específicos, la capacidad de crecimiento y de sobrevivencia de los emprendimientos se exponencia. 80% de los emprendimientos en México, según el Instituto del Fracaso, fracasan en los primeros 2 años, y en esos primeros 2 años fracasan por lo siguiente. Hay 4 principales áreas. La primera es la convicción de las y los fundadores. Convicción en temas de las habilidades y la capacidad de poder llevar de 0 a 100 su proyecto. El segundo, un tema de cómo planean las finanzas que tengan, sean 5 pesos en el banco o sean 5 millones de pesos en el banco, pero cómo las planean. La siguiente es un tema de flujo de efectivo, que muchas veces no es un tema de si son 5 pesos o son 5 millones de pesos, es el flujo y qué tan rápido nos entran, que en México en promedio, les comparto, según nuestros datos desde nuestros programas, en México los emprendedores sociales sobre todo no vemos capital después de firmar un contrato o hacer una venta, sino hasta 6 meses desde ese momento. Se vuelve muy complicado para nosotros operar. Y el último es el enfoque de mercado para poder realmente encontrar esa sostenibilidad financiera que necesitamos. Y como ven, en ninguno de estos hay un elemento de financiamiento. En ninguno de estos hay un elemento de que fondos de inversión vengan con una perspectiva de fondos de capital a acelerarme y desarrollarme, que exactamente eso, en las pláticas que tenemos con muchos de los emprendimientos sociales y ambientales en México, tenemos esa visión, volverme unicornio como emprendedor social, bajar mi primera ronda de inversión para crecer de manera exponencial, cuando los datos nos están diciendo exactamente lo contrario. El emprendimiento social es de crecimiento orgánico en Latinoamérica. El emprendimiento socioambiental no es por medio de bajar inversiones. La gran mayoría de nosotros va a tener que crecer orgánica y de manera natural, por medio de ventas, con un mercado que nos deje llevar allá y afortunadamente en México tenemos un mercado, una economía sólida para poder hacer eso. Otro ejemplo que les quiero dar rápidamente en esto es que en México solamente ha habido 4 unicornios en la historia y en Latinoamérica solamente 34, versus los cientos que han habido en todos los otros mercados donde el mercado de inversión como venture capital ha podido desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La importancia de que podamos realmente empezarnos a voltear a un crecimiento orgánico
con base en la economía y que realmente sea un crecimiento que nos pueda servir a todos y todas. Y quiero cerrar rápidamente. Hace 2 años, desde Make Sense, con el apoyo de otros aliados, tuvimos la oportunidad de poder traer a Muhammad Yunus al país para que hiciera todo un tema de incidencia política. Algunos de ustedes podrán haber estado ahí. Y en la última cena, antes de que se fuera Yunus, le pregunté puntualmente, profesor, así están las cosas en México. Resumiendo un poquito lo que nos compartía María, Lila y Isaías, ¿qué tenemos que hacer? Si todavía no puedo ser emprendimiento social o B Corp o empresa B en México, no tengo las facilidades fiscales, las donatarias están de esta manera, ¿cómo le vamos a hacer? Y la respuesta de Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz, padre de los negocios sociales, su respuesta para nosotros, comparativamente hablando con muchas otras experiencias que ha tenido a nivel internacional, fue, Diego, son negocios. Entonces, como negocios, encuentren esas ventas allá afuera, no busques financiamiento todavía. Crece con ventas, crece paulatinamente, crece orgánicamente y asegúrate que vas a poder llegar a ese crecimiento que necesitas si quieres, sin estarte trompicando a ver si vas a llegar a ese nivel de financiamiento. Entonces, espero eventualmente liderazgos como el de Isaías, el de Lila, el de María, el de muchos que están y muchas que están en el ecosistema nos traigan y podamos todos incidir y traigamos una nueva ley, una nueva reforma y podamos tener una entidad que realmente nos sirva a los emprendimientos socioambientales, pero en el Inter, las noticias no son solamente malas. Tenemos una economía sólida, vayamos y utilicémosla, encontremos un mercado sostenible que nos deje crecer de manera orgánica. Brenda, de vuelta contigo. Muchísimas gracias, Diego. Creo que justo se enmarcó muy bien todas las participaciones que hemos tenido de nuestros ponentes invitados el día de hoy. Isaías, Lila, María, muchísimas gracias por participar en este foro de Redefiniendo el Emprendimiento Social. Quisiéramos tener un espacio de preguntas y respuestas, pero sabemos que estamos un poquito cortos en tiempo y seguramente en cualquier momento nos llega la invitación para regresar a la plenaria con el resto de los participantes. Pero muchísimas gracias a todas y todas por participar. En estos minutitos que nos llega justo esta invitación, me gustaría que a lo mejor abordáramos una primera pregunta que nos compartían en el chat. Mientras tú, Lila, estabas presentando, una pregunta que todos los emprendimientos sociales de repente nos hacen, que es ¿cuál es la figura jurídica que conviene más en cuanto a una organización de impacto socioambiental? Gracias. Pues mira, no es una pregunta que te pueda contestar genéricamente porque depende de lo que hacen, ¿no? Y a lo que se dedican y cómo van a estar sus ingresos y cómo se van a financiar. Todo eso depende de las condiciones en que, cómo se van a asociar, quiénes van a ser sus socios o asociados, etcétera. Entonces, digo, evidentemente ya a través de ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros para que podamos apoyarles en encontrar la figura jurídica que es la óptima para ustedes. Recuerden que para eso existen estos abogados como nosotros, que de forma pro bono podemos incidir en encontrar una figura legal que sea la adecuada dependiendo lo que van a hacer, su actividad, su objeto social y las fuentes de financiamiento. Perfecto, Lila. Muchísimas gracias por compartirnos. Y con eso vamos a dar cierre justo a este foro. Así que vamos a regresar a plenaria. Si gustan, podemos salir de esta sala y vernos de regreso en estos minutitos, estos segundos que tenemos ya para regresar. Gracias. Preguntas de muchos de los participantes.